Ok, a ver, perdón por la interrupción, problemas con la cámara, pero estábamos intentando probar que el regularizador converge localmente, uniformemente, o sea, en la norma infinito, a la función que estás regularizando cuando la función es Cm, y no nada más a la función, sino a sus derivadas, ¿sí? Hay convergencia de las derivadas del regularizador a las derivadas, ¿ok?, de la función, cuando la función es Cm y la convergencia es sobre compactos. Por eso digo localmente, uniformemente, ¿sí? Habíamos probado el primer caso. Ahora, estábamos en el segundo caso, omega distinto de Rn abierto, y simplemente por esta propiedad que ya habíamos mostrado para el regularizador, tenemos que esto es esto, la derivada entra. Aquí hicimos explícito el hecho de que la variable que está derivando es x, ¿no? Es obvio porque esta integral no depende de y, entonces la derivada debe entrar en x. Pero yo quiero aplicar el mismo truco que apliqué en el primer paso. Entonces, para eso voy a necesitar cambiar la derivada de x por derivada y, lo cual cambiamos módulo un factor, me salió este factor extra, ¿ok?, utilizando la regla de la cadena. Ahora, esto de aquí lo integramos por partes. ¿Cuántas veces? Tantas veces como lo indica el módulo alfa. Ajá. Por eso me sale este menos 1 a la módulo alfa, y le voy a ir quitando todas las derivadas a eta epsilon y se las voy pasando a de alfa. El chiste, por eso es que necesito cambiar derivadas, variable respecto a la que derivo, es porque la fórmula de integración por partes me cambia derivadas en la variable que está integrando. Esto debe ser la variable y esto debe estar integrando en y. Es decir, yo no puedo cambiar derivadas x acá porque esto no depende de x, no tiene sentido, ¿va? Entonces, así, cambiando a y, aplicamos fórmula de integración por partes y obtenemos esto, ¿sale? Bien, ahora sí, van a ver que lo que voy a hacer es el mismo truco, ¿no? Bueno, entonces, el módulo de la derivada alfa de f epsilon x menos la derivada alfa de fx, esto es igual al módulo de la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de eta epsilon de z de la derivada alfa de f en x menos z menos la derivada alfa de f de x de z, ¿no? ¿Qué hice aquí? Pues otra vez esto lo estoy multiplicando por un 1. ¿Qué 1? La integral de eta epsilon sobre la bola de radio epsilon con centro en 0. También estoy cambiando, aplicando la conmutatividad del regularizador, ¿no? Estoy cambiando la variable, el shift del eta epsilon a f, ¿ok? Pero sacrifico el conjunto, ya lo saben el truco. Es el mismo truco de hace rato, del primer paso, ¿va? Bueno, entonces esto es menor o igual, otra vez, que el supremo sobre x en k de z en la bola de radio epsilon con centro en 0 de las derivadas alfa de f de x menos z menos derivada alfa f de x, ¿sí? Y otra vez, igual que antes, concluimos usando la continuidad uniforme, pero ahora de las derivadas alfas de f sobre el conjunto casero, ¿no? ¿Ok? Sobre el conjunto casero, ¿sale? Bien, ya está, ya tenemos la convergencia que queríamos. Ahora, falta el caso en Rn, pero el caso en Rn es facilísimo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos aquí? ¿Cuál es nuestra preocupación aquí? Es utilizar la continuidad uniforme,
sobre K, ¿no? O sea, el problema es que si la utilizas nada más sobre K, si no construyes el conjunto K0, ¿ok? Entonces las bolitas estas epsilon, las bolas de radio epsilon que están rodeando acá, no necesariamente tienen que estar en un compacto, la función no tiene por qué ser uniformemente continua y no necesariamente puedes aplicar la continuidad uniforme, ¿okay? Pero si omega es Rn y yo tengo un compacto K en Rn, ¿quién es K0? K0 es cualquier compacto. ¿Okay? Cualquier compacto que contenga acá ¿sale? Cualquier compacto que contenga acá, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese caso pues, todo Rn, aunque K está aquí, pues bien yo podría agarrar una bola, ¿sí? La bola que contenga K, porque K es un compacto, está contenido en alguna bola. Entonces yo puedo aplicar la continuidad uniforme dentro de esta bola. Ahora, lo más importante en el caso de Rn es que ¿quién es omega epsilon? ¿Ok? Tercer caso. De entrada, si omega es igual a Rn, entonces ¿quién es omega epsilon? ¿Quién es omega epsilon? En ese caso. Rn, ¿no? ¿Quién quedamos que es omega epsilon? El conjunto de todas las x que están en omega, tal es que la bola de radio epsilon con centro en x cerrada está en omega. ¿Quién es ese? Rn. Ajá. Entonces, ya que tienes eso, ya que identificaste omega epsilon, ahora, según el enunciado del teorema, tienes que identificar un compacto K0, tienes que identificar una epsilon 0, ¿ok? De tal manera que para toda epsilon menor o igual que esa epsilon 0, tu compacto que identificaste que contiene acá, esté metido en omega epsilon. Cualquier compacto que contenga acá tiene esa propiedad porque omega epsilon es Rn, ¿no? Entonces ya acabamos, ¿sí? Entonces, si omega es Rn, tengo esto y aplicamos exactamente el mismo argumento, ¿okay? Con la delta que les di hace rato mayor a 0 y epsilon 0 mayor a 0 arbitrarias, ¿no? ¿Sale? Eso es pues f epsilon de x está bien definido para toda x que pertenece a Rn y epsilon mayor a 0. Esto es omega epsilon es omega en este caso, ¿sale? Y acabamos, ¿va? Ok. Entonces, en el caso de Rn, la prueba es la misma. El compacto lo escogen cualquier compacto que contenga acá y acabar. ¿Okay? Vámonos a la tercera y última propiedad que le da el nombre a estas funciones. Es la más importante, teorema 4. Sea omega en Rn puede ser Rn abierto. ¿Okay? Y f una función L1 log de omega. Entonces,
f epsilon de x converge a f de x en casi todo punto. Es decir, se da convergencia puntual a la hora de evaluar la f epsilon y la f. ¿Okay? Ahora, esta convergencia no es tan buena como la convergencia uniforme, pero es que fíjense que la f no tiene realmente nada de regularidad aquí. Nada. No es ni continua, no tiene que ser ni continua. Y estamos diciendo que aún en este caso se da la convergencia puntual del regularizador a la función en casi todo punto. ¿Sí? O sea, estás aproximando con funciones C infinito. Una función que es L1 log puntualmente. ¿Va? Por eso es que estas funciones se llaman regularizadores. ¿Por qué? Porque regularizan una función L1 log. ¿No? Son funciones suaves, funciones infinitamente diferenciables, que aproximan puntualmente a la función. Y si la función además es CK, pues la aproximan localmente uniformemente, es decir, la aproximan en la norma infinito sobre compactos, ¿okay? A la función y a todas sus derivadas. ¿Va? Bien, demostración. Para esto es que usaremos el teorema de diferenciación de Lebesgue. Para esto era. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que me dice que si f es L1 log sobre omega, entonces el límite cuando R tiende a 0 de 1 entre la medida de Lebesgue de la bola de radio R con centro en x0 de la integral sobre la bola de radio R con centro en x0 de f de y menos f de x de y, esto es 0 en casi todo punto x0, ¿no? A casi toda, aquí vamos a ponerle x mejor en lugar de x0, es x, ¿ok? Esto es para casi todo punto x que esté en omega, ¿sale? Ese es el teorema de diferenciación de Lebesgue. De hecho, quedamos que los puntos para los que eso se satisface se llaman puntos de Lebesgue. Ok, la demostración es simple ya que tienes el teorema de diferenciación. Fijemos entonces x en omega punto de Lebesgue de f, ¿ok? Lo bueno de esto es que ya sabemos que los puntos de Lebesgue son casi todos los puntos de omega. El conjunto de puntos que no es de Lebesgue para las funciones L1 log tiene medida 0. Ajá. Entonces fijemos todos estos puntos. Entonces, el módulo de f epsilon de x menos f de x, esto es el módulo de la integral sobre la bola de eta epsilon de x menos y de f de y menos f de x de y. ¿Sale? Acá esto es en paréntesis y aquí me falta un módulo. ¿Sale? Esto es menor o igual que 1 entre epsilon a la n por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta de x menos y sobre epsilon de f de y menos f de x de y. ¿Ok? Pero fíjense que esto es menor o igual que alguna constante por la medida de la bola de radio 1 con centro en x, o cualquier centro, no importa, sobre la medida de la bola de radio
epsilon con centro en x, ¿sí? Por la integral sobre la bola radio epsilon con centro en x de el módulo de f de y menos f de x de y. ¿Por qué? Aquí son varias cosas. Uno, primero, esto es menor o igual que el máximo de la función eta, ¿ok? Y ese máximo es esta constante. ¿Por qué es que no depende de epsilon? Porque no estás haciendo aquí ningún cambio en la eta. Lo que hace la epsilon en el argumento es cambiar el lugar donde se alcanza el máximo, a lo más, pero no cambia el valor máximo de eta, ¿no? ¿Ok? Cambia, por ejemplo, si meten la 1 entre epsilon a la n. Si están pensando en la asociación de tipo delta que dijimos que forma la eta epsilon y que dijimos que sube cada vez más, que epsilon es pequeña, sí, eso es por este término, pero no estoy tomando en cuenta este. Aquí, el máximo de esta función, y convéntanse, resuelvan la ecuación eta prima de r igual a 0, ¿okay? El máximo de esto se alcanza en el mismo lugar, el máximo no necesariamente se alcanza en el mismo lugar, pero el valor, o más bien el maximizador, no se alcanza en el mismo lugar, pero el valor máximo sí es el mismo, ¿sí? Es independiente de epsilon esto, entonces, ¿sale? Entonces por eso es que es una constante C. Ahora, ¿por qué me quedó este cociente de las medidas de las bolas? Porque acuérdense, la medida de la bola de radio R con centro en 0 o con cualquier centro, no me importa, con centro en X, es igual a R a la N por la medida de la bola de radio 1 con centro en 0. Entonces lo único que hice, aquí en este caso R es epsilon, es expresar 1 entre epsilon a la N como el cociente de esto entre esto, ¿no? Bueno, esto de aquí es una constante también que depende de la dimensión. Entonces, fíjense, esto de acá, cuando tiende epsilon a 0, pues esto se me va a 0 porque x es un punto de Lebesgue. Y esto no pela porque es una constante. Por lo tanto, esto converge a 0 si epsilon tiende a 0. Ahí está. ¿Okay? Ya esto es muy fácil con el teorema de diferenciación de Lebesgue. Y ahí está la propiedad, ahora sí, las propiedades más importantes, las que le dan su nombre a los regularizadores, aquí están. ¿Okay? Son funciones C infinito que aproximan, al menos localmente, funciones L1 log, en casi todo punto. ¿Sale? Bien, vamos a usarlos todo el curso y van a luchar con ellos en la siguiente tarea. Vamos a ver otro de los resultados que voy a estar usando en el curso. Este es el corolario 1. Y esto se llama teorema de localización. ¿Ok? Me dice lo siguiente: si f es una función L1 log en omega y yo tengo que la integral sobre omega de f por phi de x es 0 para toda función phi C0 infinito sobre omega, entonces f de x es igual a 0 en casi todo punto de x de omega. ¿Sale? Ahí está. Es un teorema muy importante. ¿Por qué es de localización? ¿Por qué se le llama así? Porque, fíjense, esto de aquí es una ecuación integral, ¿no? Esto es una ecuación integral. Me dice, ¿quién es la f que satisface que contra toda phi, cuando la integro, función C0 infinito,
me da 0. Ah, pues el teorema me dice que la única función, única salvo conjuntos de medida 0, es la función nula. ¿Va? Este teorema es el que permite pasar de una formulación clásica en ecuaciones parciales a una formulación débil. De hecho, este es el teorema que se llama, en cálculo de variaciones, teorema fundamental del cálculo de las variaciones. ¿Sí? De aquí es que pasan de la condición de la derivada de Gateau igual a 0 a las ecuaciones de Euler-Lagrange, para aquellos que hayan llevado cálculo de variaciones. Yo lo voy a ver, de todos modos. Pero este resultado es esencial. ¿Va? Vamos a demostrarlo, la demostración es facilísima. Ya que tenemos esto, claro. Demostración. Bueno, Cx en omega, un punto del omega. ¿Ok? De F y eta epsilon, el alisador de Friedrichs. ¿Va? Entonces, como esto es válido para toda función C0 infinito sobre omega, es decir, toda función suave con soporte compacto contenido en omega, entonces vamos a tomar phi de y como eta epsilon de x menos y. ¿Ok? Bueno, obviamente para epsilon suficientemente pequeña. ¿Por qué? Porque entonces, ya saben, estamos pensando esto pequeño. ¿Por qué? Porque entonces el soporte de la phi, que ya sabemos que es la cerradura de la bola de radio epsilon, está contenido en omega, por la definición de omega epsilon. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tomamos esta phi, ¿sale? Tomamos esta phi y entonces la integral sobre omega de eta epsilon de x menos y por f de y es 0. ¿Ok? Entonces nada más sustituí aquí en esta ecuación, nada más que con la phi particular que tomé. Es válido porque es para toda phi. Bueno, ya estuvo, porque ¿esto qué es? Según la definición, esto es la regularización de f, ¿no? Esto es, si solo si, f epsilon de x es igual a 0 para todo epsilon mayor a 0. ¿Ok? O para todo epsilon suficientemente pequeño a partir de algún epsilon 0, ¿no? ¿Y esto qué indica? Que f de x es 0. ¿Por qué? Por el teorema anterior. El teorema anterior dice que la regularización converge puntualmente a x. Entonces, cuando epsilon tiende a 0, esto converge a f de x, pero esto es una sucesión de ceros, ¿no? Por lo tanto, esto es 0 en casi todo punto x en omega. ¿Por qué casi todo punto? Porque es para puntos de Lebesgue. ¿Sale? Y acabamos. ¿Ok? Bien. Entonces, este resultado esencial es el teorema fundamental del cálculo de variaciones, y vamos a ver la última propiedad de regularizadores antes de pasar a el resultado que hemos estado intentando obtener. Teorema 5. Si omega en Rn abierto, P mayor o igual a 1 menor estricto que infinito, y F una función LP log sobre omega. El resultado me dice que entonces F epsilon converge a F en LP
log sobre omega. ¿Okay? Otro resultado de convergencia. Yo le di a Alonso otro más. Alonso les probó que la convergencia, si omega es Rn, la convergencia se da en LP, no nada más en LP log. Ajá. Bien. Demostración. Como antes, sea acá un compacto contenido en omega y K0 un compacto tal que K está contenido en K0 y esto está metido en omega epsilon para toda epsilon mayor a 0 y menor o igual que epsilon 0. ¿Sí? Bien. Entonces, el módulo de f epsilon de x del regularizador, pues esto es igual al módulo de la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x, delta epsilon, x menos y, f de y, y esto es menor o igual que la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x, delta epsilon en x menos y, fíjense, a la 1 menos 1 entre p, ¿okay? Por eta epsilon en x menos y a la 1 entre p por el módulo de f de y, ¿sale? Y esto es menor o igual que la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y de y de 1 a la 1 sobre 1 menos p, 1 menos 1 entre p, por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y de f de y a la p de y a la 1 entre p. ¿Aquí qué hice? Aquí pues nada más descompuse esto, ¿no? Adecuadamente. Este de aquí, 1 menos 1 entre p, es 1 entre q1, ¿ok? Eso es 1 entre q. Entonces, esto, estoy aplicando Holder, ¿no? Holder a esta función y luego a este producto. Esta es la primera función y esta es la segunda, ¿no? Entonces va esto a la q, ¿no? Nada más que si esto es 1 entre q, entonces me queda eta epsilon a la 1 entre q, que es esto, ¿sí? Y luego esto de acá, pues es a la p, ¿sale? Por eso no le pongo valor absoluto al alizador porque es no negativo y la f queda a la p, ¿va? Bien. Entonces, obtenemos que la integral sobre k de f epsilon de x a la p respecto de x, esto es menor o igual, vamos a integrar esta estimación, esto es menor o igual que la integral sobre k de la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y de f de y a la p de y. Todo esto respecto de x, ¿sí? Nada más integré esto. Mucho ojo, esto ya desaparece. ¿Por qué? Porque la integral del alizador es 1, ¿sí? Así la tomamos. Y esto de aquí, me voy para acá, esto es menor o igual que la integral sobre el conjunto K0 de f de y a la p por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en y, ¿ok? De eta epsilon en x menos y de x
de Y. ¿Sale? ¿Qué hice ahí? Bueno, lo único que hice fue cambiar las variables. Las variables son nudas. Ajá. El alisador no le importa quién es X y quién es Y. ¿Por qué? Ahí se los dejo de tarea. ¿Okay? El alisador no depende, no le importa si estás trabajando con X o con Y, se ve igual. ¿Okay? No le importa el papel de X y el de Y, si se intercalan o no, si se intercambian o no. ¿Va? Es buena pregunta para la siguiente sesión. Esto, por lo tanto, como esto vale 1, otra vez, esto es la integral sobre K0 de f de Y a la P de Y. Por lo tanto, probamos que la norma en LP, pero sobre K del regularizador, es menor o igual que la norma de F en LP sobre K0. ¿Ok? Bueno, entonces, para cualquier epsilon gorro mayor a 0, escogemos una G que pertenece a las funciones continuas sobre K0, tal que la norma de F menos G en LP K0 es menor que epsilon gorro. ¿Por qué podemos escoger tal función? Bueno, pues es que ya probamos que las funciones continuas y con soporte son densas en LP, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar una función continua, claro, va a tener soporte sobre K0, de tal manera que ocurra esto. Ya lo habíamos probado, ¿no? Bueno, pero entonces, f epsilon menos f en LPK, esto es menor o igual, vamos a aplicar el desigualdad del triángulo, que f epsilon menos g epsilon en LPK más g epsilon menos g en LPK, ¿ok? Más la norma de g menos f en LPK, ¿ok? Y esto de acá, todo esto es menor o igual que la norma de f menos g en LP de K0, ¿no? Entonces, estoy dominando esta con esto. ¿Por qué? Por esta desigualdad de aquí que obtuve. Nada más que se le estoy aplicando a f menos g. ¿Sale? Entonces f menos g en LPK0 más esto de acá, la norma de g epsilon menos g en LPK más